Buenas noches, somos alumnos pertenecientes a la carrera de licenciado en Químico Farmacéutico Biólogo de la Universidad Autónoma de Campeche, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, y hoy les vamos a hablar acerca de la MGA 0299, en este caso la uniformidad de dosis. El equipo está integrado por Can González Gloria Abril, Pérez García Eric Gustavo, Pérez Hernández Margarita Aridaí, T. Ayil Axel Israel, López Loría Yasmín y su servidor Ramón López Guimer Alejandro. Para estas diapositivas abarcaremos un índice de contenido en el cual empezaremos con una parte introductoria, así como unas definiciones clave. Proseguiremos con los métodos de evaluación, de ahí con procedimientos para variación de masa, procedimientos para uniformidad de contenido. Seguiremos con los criterios y aceptación de límites y casos especiales y aplicaciones prácticas, así como también una conclusión. Como parte introductoria tenemos que la uniformidad de dosis es un criterio esencial en el cual se basa en el aseguramiento de la calidad de los medicamentos de la MGA 0299, esta establecida por la Farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. Esta describe que los métodos para la verificación de cada unidad farmacéutica debe de contener una cantidad uniforme del principio activo. Pues es prueba fundamental para garantizar que los pacientes reciban la dosis correcta en cada administración, evitando así variaciones que pueden afectar la eficacia o seguridad de nuestro tratamiento. Para así empezaremos con los objetivos de la MGA 0299. Como objetivos para esta MGA 0299, esta tiene garantizar que cada unidad de un medicamento contenga una cantidad uniforme del principio activo, dentro de los límites establecidos por la Farmacopea, para así asegurar lo que es la seguridad, eficacia y la calidad del tratamiento farmacológico. Procederemos con las definiciones. Tenemos lo que es unidad. Esta se refiere a la forma farmacéutica individual, como lo es un comprimido, cápsula o supositorio. Esta es la unidad física que el paciente se administra. De ahí tenemos la uniformidad de dosis, que esta es una unidad individual de una forma farmacéutica sólida, líquida o semisólida, que está preparada para contener una única, en este caso completa o fraccionada del medicamento. Y esa está diseñada para ser administrada tal y como se encuentra. Como método principal de evaluación. En cuanto a los métodos principales de evaluación, vamos a encontrar dos. Primeramente, la variación de masa, en la cual se va a aplicar cuando el contenido del principio activo va a representar una proporción significativa de la masa total de la unidad, y esta nos va a ayudar a evaluar si la masa de cada unidad está dentro del rango aceptable. Mientras que la uniformidad de contenido se va a emplear cuando el principio activo está presente en baja proporción y nos va a ayudar a determinar el contenido real del principio activo en unidades individuales y va a comparar el valor nominal. Y el alcance de esta MGA tiene como que este método aplica cada principio activo individualmente, incluso si el producto contiene múltiples ingredientes activos, en este caso los principios activos. La evaluación se realiza por separado para que cada compuesto esté garantizado de que todos los ingredientes estén dentro de los parámetros especificados. Bueno, pues continuando con la explicación, estas también se pueden aplicar en lo que son tabletas de cubrimiento, en cápsulas duras, en soluciones orales, en lo que son envases de dosis única, y pues también puede ser sólidos en envases de dosis únicas sin sustancias agregadas. Y pues también esto tienen algunos procedimientos básicos, que los principales son que se van a pesar en 10 unidades individuales y también se van a calcular en lo que son el contenido estimado del principio activo, en lo que es la función de la masa y la valoración. También esto se va a aplicar una fórmula de aceptación basada en media, desviación estándar y coeficiente de variación.
Bueno, y pues ahora vamos a pasar con lo que es la uniformidad de dosis. Bueno, y pues aquí tenemos una breve descripción que nos dice que este es el método directo que va a determinar el contenido exacto de lo que viene siendo el principio activo por unidad. También esto es necesario cuando se pueda asegurar la homogeneidad. Por ejemplo, si el principio activo está en bajas dosis, en mezclas no homogéneas, también puede ser si está en formas farmacéuticas complejas. Esto también tiene algunos requisitos. Uno de los requisitos es si el principio activo tiene menos 25 miligramos. Otro sería que el principio activo representa menor del 25% de la masa total. O bien, si la forma farmacéutica no permite aplicar lo que es la abrasión de masa. Bueno, pues vamos a empezar con lo que es la variación de masa. Y pues aquí tenemos lo que es una breve descripción que nos dice que este es un método indirecto que asume la distribución homogénea de lo que viene siendo el principio activo. Y esto por lo tanto va a evaluar si las masas de las unidades se mantienen constantes. También como aplicación tenemos que estas se van a aplicar cuando la cantidad del principio activo es suficiente para asegurar lo que es la homogeneidad. Y como requisito tenemos que estos deben de tener mayor al 25 miligramos de principio activo y que este represente al menos el 25% de masa total de la unidad. Bueno, y pues vamos a continuar con lo que son las aplicaciones, y pues estas principalmente aplican a lo que son las tabletas recubiertas, excepto a las que cumplen con los criterios de variación de masa. Bueno, también estas se aplican en lo que son las suspensiones, emulsiones o geles para uso sistémico. Estas también pueden aplicar a lo que son las cápsulas blandas, soluciones para inhalación, aerosoles, polvos inhalatorios, supositorios, parches transdérmicos. Bueno, y pues se preguntarán aquí cuál sería el procedimiento. Bueno, y pues el procedimiento, lo que viene primero es que se analizan al menos 10 unidades individualmente. También se cuantifica el principio activo por técnicas de HPLC y se calcula el valor de aceptación, que este viene siendo BA, usando lo que viene siendo la fórmula, que la vamos a ver a continuación. Bueno, pues esta es la fórmula. La fórmula pues viene siendo lo que es BA es igual a M menos X más K por S. Y pues donde X es el contenido promedio, S viene siendo la desviación estándar y K es una constante que depende del número de muestras. Ahora vamos a continuar con los procedimientos para la determinación de variación de la masa. Bueno, para determinar la uniformidad de dosis en una preparación a través de ese método, por lo general se van a seleccionar 10 unidades y se va a llevar a cabo el procedimiento de acuerdo a la forma farmacéutica que se desea analizar. Y como una nota aquí es que se pueden utilizar todas las unidades que estén destinadas para analizar el principio activo. En cuanto a las tabletas sin recubrimiento y recubiertas con película, se va a llevar a cabo el siguiente procedimiento. Primeramente se va a seleccionar 10 tabletas al azar para después pesarlas de manera individual y con exactitud. Después de haber pesado, vamos a calcular el peso promedio de todas las tabletas y después vamos a comparar el peso de cada tableta con el promedio.
Y una vez que hayamos realizado este paso, vamos a evaluar si está dentro del límite de variación permitido, que normalmente viene siendo más o menos el 5%. Y por último, pues si más de 2 exceden al límite o alguna lo supera al doble, pues no cumple con los lineamientos. Para las cápsulas duras, sólidas y sólidos estériles en envases de dosis única, se va a llevar a cabo el siguiente procedimiento. Primeramente, igual se van a seleccionar 10 unidades para después pesarlas de manera individual y así obtener el peso bruto. Después vamos a vaciar el contenido de cada cápsula en el envase con un método adecuado. Y como cuarto paso, pues vamos a pesar las cápsulas los envases vacíos y vamos a calcular el contenido neto. Y después vamos a relacionar el peso neto con el contenido declarado según la valoración del principio activo. Y ya después de esto vamos a evaluar si está dentro del límite de variación permitido. Si hay demasiadas fuera del límite o una con exceso grave, pues esas cápsulas no van a cumplir con el límite permitido. En cuanto a las cápsulas blandas, se van a seleccionar igual 10 unidades y después van a pesar de manera individual y vamos a pues abrir cada cápsula y a vaciar el contenido que tiene en cada una de ellas para después lavar el interior de esas cápsulas y después se va a pesar vacías para después calcular el peso neto pues del contenido y ya posteriormente comparar con lo declarado en el empaque de la cápsula blanda y ya por último evaluar si cumple con los límites de la variación permitida. Para realizar el cálculo del valor de aceptación se va a utilizar la fórmula que se presenta, en donde M es igual al valor nominal al 100% o según la monografía. Y X va a ser la media de los contenidos individuales, eso se va a representar en porcentaje, y S va a ser la desviación estándar de los contenidos, y por último K es la constante, es decir 2.4 si N es igual a 10 y 2.0 si N es igual a 30. Ahora vamos a explicar el procedimiento para uniformidad de contenido, pues este prácticamente es la prueba crítica de control de calidad de los productos farmacéuticos, especialmente en aquellos que contienen principios activos en pequeñas cantidades. Para la preparación de la muestra se analizan mínimo 30 unidades del producto, o sea, el medicamento, por ejemplo, en este caso tabletas o cápsulas. Estos se usan para realizar la prueba siguiendo la farmacopea, en este caso la FEM, y este número va a asegurar una base estadística adecuadamente. También se realiza lo que es una homogenización. Prácticamente esto es la trituración, la mezcla o la disolución. Esto se hace antes del análisis para que las unidades se puedan obtener de una muestra representativa y ya esto ya sea de una forma homogénea. Y vamos a tener lo que es el contenido del principio activo. Después de eso se tiene que diluir ya sea con un solvente apropiado para preparar lo que es la muestra analítica. Y esto va a ser crucial para lo que es cuando se va a trabajar con cantidades muy pequeñas del principio activo. Y va a haber lo que es una corrección con el factor de corrección, que este va a ser la FAPF de la PA. O sea, vamos a tener una correlación del resultado analítico, considerando el factor de potencia del estándar, que en este caso va a ser el E, donde APF va a ser la actividad del patrón farmacéutico, por ejemplo, un 95.9%, y el PA va a ser la potencia teórica asumida como un 100%. Este factor lo debemos de ajustar resultando para compensar que el patrón de referencia no siempre tiene lo que es un 100% de potencia. Ahora, cuando hablamos de uniformidad de dosis o uniformidad de contenido, debemos de saber que existe un valor de aceptación. Este valor se va a hacer por medio de cálculos, por medio de una fórmula que va a ser valor de aceptación es igual al valor nominal de contenido menos el promedio del contenido de las unidades más
lo que es un factor constante por una desviación estándar. Esto prácticamente se va a comparar lo que es un límite especificado por la farmacopea, donde la N va a ser el valor nominal del contenido, en este caso un 100%, X va a ser el promedio del contenido de las unidades realizadas, la S va a ser la K es la constante o el factor constante que lo podemos ver en la farmacopea o en la FEUM, y va a ser usualmente un 2.4 cuando se toma en cuenta que solamente se usan 10 unidades o 10 tabletas o 10 cápsulas como un mínimo, y la S va a ser la desviación estándar de todas estas cantidades calculadas en el proceso. Por ejemplo, se va a comparar lo que es un límite especificado por la farmacopea, y si se cumple se considera que hay una uniformidad de contenido o una uniformidad de dosis. Pero existen unos casos especiales que vienen siendo cuando el medio de solución es viscoso o, por ejemplo, hay interferencias que afectan la detección del fármaco. Lo que se requieren son ajustes metodológicos o ajustes dependiendo a lo que es la alta viscosidad del medio, como por ejemplo jarabes o unas interferencias analíticas, depende por ejemplo el excipiente que absorbe ya sea la misma longitud del principio activo, por lo tanto hay que usar lo que es un cambio en el medio, usar otros métodos de separación, como por ejemplo una cromatografía de alta resolución o aplicar ya sea algunas correcciones analíticas. Pero también el uso de enzimas, como por ejemplo los que son para productos que están diseñados para que el principio activo sea liberado en condiciones fisiológicas específicas, ya sea en el intestino delgado, ¿no? Y se emplean enzimas como lo son la pepsina, que se simula ya sea condiciones gástricas, por eso se dice que usa medio gástrico, y la pancreatina, que se usa o simula condiciones intestinales. Estas enzimas prácticamente van a ayudar lo que es la liberación del fármaco, ya sea en bajas condiciones o condiciones más realistas. Después de realizar los cálculos y sacarle el porcentaje, existen criterios de aceptación y ciertos límites que tienen que respetarse. En cuanto a los límites, tenemos que el primer límite es el valor de aceptación máximo permitido para que una muestra pase en la primera o segunda etapa de evaluación, y el valor es del 15%. L2 representa la desviación individual máxima que puede tener una unidad analizada respecto al contenido del promedio, y el valor estándar es del 25%. En cuanto a la primera etapa, hablamos que se analizan 10 unidades de las tabletas o cualquier forma farmacéutica, y el valor de aceptación calculado debe ser menor o igual al 15%. Si pasa a la segunda etapa, se analizan 30 unidades y el valor de aceptación también debe ser menor al 15%. Ninguna unidad debe estar fuera del rango de 85 a 115% del contenido promedio esperado. Hay algunas excepciones para los que son supositorios. Estos se funden y se homogenizan antes del análisis. Se aplica uniformidad de contenido y no variación de masa. En sistemas transdérmicos, como lo que son algunos implantes, se evalúa el contenido por unidad o área, porque recordemos que este tipo de formas tienen el medicamento en cierto lugar donde se libera. Entonces, sus análisis son especializados por diseño. No quiere decir que todos son iguales. Se requiere validación del método analítico. Y para entenderlo mejor, tenemos el ejemplo de la tabla
que nos da la MGA 0299, donde nos dice requisitos de evaluación según la forma farmacéutica. Si son tabletas no recubiertas, la variación de masa sí requiere, mientras que uniformidad de contenido no es necesaria. Cápsulas duras, variación de masa es obligatoria y uniformidad de contenido no. Tabletas recubiertas no es necesaria variación de masa, pero en este caso uniformidad de contenido sí lo es. Suspensiones orales, variación de masa no se hace y uniformidad de contenido sí. Soluciones orales monodosis, variación de masa sí se hace y uniformidad de contenido no. Inhaladores dosificados, no es necesaria variación de masa, pero uniformidad de contenido sí. En supositorios, en algunas excepciones, variación de masa se hace y uniformidad de contenido no. En sistemas transdérmicos, pues ya había mencionado que variación de masa no se hace, pero uniformidad de contenido sí. Y bueno, cuando el principio activo es menor a 25 miligramos o menor del 25% del peso total, se aplica uniformidad de contenido obligatoriamente, incluso en cápsulas sólidas. Ahora tenemos la siguiente tabla que nos habla de las tolerancias permitidas en tabletas según su peso. Tenemos que si es menor a 80 miligramos, la tolerancia permitida máxima debe ser del 10% del peso total. Si son tabletas de 80 a 250 miligramos, la tolerancia permitida máxima es de 7.5%. Mientras que pesos menores de 250 miligramos solo se permite, en mayor de 250 miligramos la tolerancia permitida es del 5%. Y como ejemplo tenemos que si una tableta de 300 miligramos tiene una tolerancia del 5% y su peso individual es de 300, tenemos que su peso estará entre los 285 y 315 miligramos para que se pueda considerar aceptable. Casos especiales y aplicaciones prácticas. En esta sección abordaremos situaciones que no se ajustan completamente a los procedimientos estándar, como ocurre con los productos nutracéuticos o cuando hay fallas en la uniformidad de dosis. También veremos cómo se aplican pruebas complementarias y qué hacer ante un resultado fuera de lo que es la especificación. Un caso especial podríamos decir que son las vitaminas y los nutracéuticos, ya que estos productos tienen una variabilidad natural mayor, por lo que las tolerancias permitidas también cambian. Por ejemplo, para las cápsulas con vitaminas se aceptan en un rango de 90 a 110% de peso promedio. En caso de las cápsulas blandas hay que lavarlas con un disolvente antes del análisis para eliminar lo que es la cubierta gelatinosa y evaluar solamente lo que es el contenido activo. En la parte de lo que son las pruebas adicionales, tenemos lo que son la hermeticidad, conocida también definida como la MGA 0486, que consiste en verificar que el empaquetado esté sellado correctamente, lo cual previene pérdidas lo que es del principio activo o también evitar lo que es la contaminación, ya que sabemos muy bien que un mal sellado puede afectar directamente lo que son la uniformidad de dosis. También tenemos fallas y reanálisis. Esto quiere decir que cuando una muestra no cumple en lo que es la primera etapa de evaluación, se permite realizar un reanálisis que como ejemplo tenemos que el ejemplo más común que tenemos es el análisis de 40 cápsulas adicionales cuando las primeras 10 pues no pasan lo que es el criterio de evaluación. Esto ayuda a confirmar si el lote completo realmente falla o si solamente fue un caso aislado. En los ejemplos
prácticos de análisis, pues tenemos también que es una herramienta útil para evaluar lo que es la uniformidad de dosis que es más que nada el coeficiente de variación. Esta se calcula como lo que es con la división de estándar, dividida entre la media multiplicado por el 100%. También se puede recurrir a factores de corrección cuando hay interferencias analíticas, por ejemplo, si hay residuos, burbujas o errores en lo que es el muestreo. La MGA 0299 representa una herramienta clave en el aseguramiento de la calidad farmacéutica, ya que garantiza la uniformidad de dosis en productos con uno o más principios activos a través de métodos como la variación de masa y la uniformidad de contenido. Se busca asegurar que cada unidad dosificada contenga la cantidad adecuada de medicamento, sin desviaciones que comprometan la seguridad o eficacia del tratamiento. Además, la norma contempla procedimientos específicos para distintas formas farmacéuticas y condiciones especiales como vitaminas, nutracéuticos o productos con formulaciones complejas. El cumplimiento de criterios de aceptación, así como la correcta aplicación de pruebas complementarias y reanálisis, permite tomar decisiones fundamentadas para liberar o rechazar un lote. En conjunto, este proceso fortalece la confianza en los medicamentos que llegan al paciente. Gracias, eso es todo de nuestra parte.